Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar un poco del indiferentismo religioso según nos lo marca el padre Flaviano Matuli Valente en su capítulo de indiferentismo religioso del libro Diálogo con los protestantes. Si Cristo fundó una iglesia y le dio poderes especiales, no fue para que se quedara en el mundo como un adorno. Cristo fundó su iglesia para que los hombres pudieran encontrar en ella la plenitud de la sabiduría y los medios de salvación. Claro que Satanás, el demonio, nunca duerme y va a buscar todos los medios para desorientar siempre a los más desprevenidos y alejarlos de la fuente de la salvación que nuestro Señor nos dejó. ¿Cuáles son las trampas que más le han dado buen resultado a los enemigos de la Iglesia Católica y de nuestra Santa Fe? La primera, digamos así, pretexto. La primera, digamos, expresión es la siguiente: todas las religiones son buenas. Esta expresión se oye repetir muy seguido. Según esta afirmación, no importa a qué religión uno pertenezca, puesto que todas enseñan lo mismo y por consiguiente son igualmente buenas. Este es el primer paso para debilitar a la fe de los católicos y empezar a simpatizar con otras creencias. Cuando uno ya tomó la decisión de dejar la Iglesia católica y aceptar otra creencia, ya no piensa lo mismo. Para él todo lo bueno está en el nuevo grupo al que se adhirió. Todos los demás grupos están equivocados, empezando por la Iglesia Católica. Y evidentemente se trata de una trampa y nada más. En realidad existe mucha diferencia entre la Iglesia Católica y los demás grupos. Por ejemplo, la Iglesia Católica sostiene el valor de la Biblia y la tradición como medios para descubrir la revelación. Las demás aceptan solamente la Biblia, pero interpretada a como a ellos les da su gana. ¿Podemos decir que es lo mismo? La mayoría de los cristianos creen en la divinidad de Cristo y la Trinidad de Dios. Los testigos de Jehová, la luz del mundo y los mormones niegan esto. ¿Es lo mismo entonces? La Biblia presenta el matrimonio como la unión estable de un hombre y una mujer por toda la vida. Otros admiten el divorcio. ¿Podemos decir que es lo mismo? Hagamos un ejemplo en campo profano. Un maestro trae una camisa blanca y pregunta a los alumnos: ¿de qué color es la camisa? Uno contesta azul, otro morado, otro amarillo, otro negro. Por fin uno dice: la camisa es blanca. ¿Acaso el maestro dará a todos la razón? Seguramente se la dará solamente al que contestó correctamente e invitará a los demás a poner más cuidado antes de contestar. Lo mismo pasa por lo que se refiere a la religión, puesto que Cristo fundó una sola iglesia y esta durará hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, cerramos la cita. Hay que investigar los orígenes de cada grupo, su evolución histórica, y nada de que todas las religiones son iguales, ya vimos que no. Otra afirmación que hacen, u otra objeción, u otra opinión, es: lo que vale frente a Dios es la sinceridad. Según esta opinión, no tiene importancia la creencia que uno tenga o la iglesia a la que uno pertenezca. Lo que vale es la fe que uno tenga en la bondad de tal o cual creencia o agrupación religiosa. En el fondo no importa saber si una creencia o religión venga o no de Dios. Lo que importa es aceptarla con sinceridad, pensando que se trata de algo bueno. Pues bien, esta manera de pensar no es correcta. En realidad Dios nos ha dado la inteligencia para investigar y descubrir la verdad. Un ejemplo: un señor está enfermo, pero no sabe cuál es la medicina que le recetó el doctor, y para no molestar a nadie, se toma un frasco cualquiera y dice: pues no sé si esta medicina es la que me recetó el doctor. De todos modos me la voy a tomar con la seguridad de que me va a aliviar. No fuera un frasco de cianuro, ¿verdad? Seguramente muchos dirán que aquel enfermo se portó mal. En efecto, no basta la sinceridad para aliviarse, se tiene que buscar la medicina apropiada. Lo mismo pasa con la religión, no basta decir soy sincero, y es necesario investigar. Claro que si uno investigó según su capacidad y se quedó con dudas o se equivocó completamente a causa de su falta de preparación o un sinfín de prejuicios, ya no es condenable si se adhiere a la religión que sinceramente considera que es la más cercana a la verdad. La tercera objeción o pretexto dice así: basta la Biblia para salvarse. Esta es otra trampa. Según estas personas, en la Biblia uno encuentra todo lo necesario para salvarse. Teniendo la Biblia uno lo tiene todo. Por lo tanto, el problema de la verdadera iglesia de Dios sale sobrando.
y los que piensan así están convencidos de que en la Biblia está el origen de todo y que todas las iglesias salieron de la Biblia. Evidentemente esto es un error. Para poder entender este problema hay aquí algunos puntos básicos. 1. Nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia, asegurándole que permanecería hasta el fin del mundo. Esta iglesia históricamente se demuestra ser la Iglesia Católica. Ver Mateo 16, del 13 al 20, o Mateo 28, 18 al 20. 2. Cristo mandó predicar, no escribir su mensaje. Él mismo no escribió nada. 3. La Iglesia Católica vivió muchos años sin el Nuevo Testamento. Recuerden que después del año 50 fue San Pablo en que empezó a escribir sus cartas dirigidas a las diversas comunidades cristianas que él mismo iba fundando. Antes no se había escrito nada. 4. Este se terminó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo y fue el fruto más bonito de la actividad de las primeras generaciones de los discípulos de Cristo. 5. La Iglesia Católica fue quien estableció el canon o lista de los libros que componen el Nuevo Testamento. Entre todos los libros que se escribieron en aquel tiempo, la Iglesia Católica declaró cuáles eran los inspirados y cuáles no, en el año 382 con el Sínodo Romano, en el año 383 con el Concilio de Hipona y en el año 397 en el Concilio de Cartago fue donde ya quedó establecido el canon actual de la Biblia. El 6. Por lo que se refiere al Antiguo Testamento, la Iglesia escogió la edición que se hizo fuera de Palestina, tomando la traducción al griego llamado versión de los 70, de la edición hecha en Palestina en hebreo y añadiendo 7 libros escritos originalmente fuera de Palestina en griego. Esta edición es la que utilizaron los apóstoles al predicar fuera de Palestina. 7. Si se perdiera la Biblia, la Iglesia Católica seguiría poseyendo toda la verdad enseñada por Cristo y que hasta la fecha ha transmitido fielmente, como hizo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Y 8. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la madre de la Biblia y solo ella tiene la capacidad para interpretarla correctamente. Así lo dijo ya su santidad el Papa Francisco en este año, para gran escándalo de todos los protestantes, inclusive de algunas iglesias como la ortodoxa. Pero eso no importa. Es a la Iglesia a quien Cristo le encomendó esta tarea y la Iglesia Católica lo ha cumplido. Y por todo esto es un error aceptar la Biblia y rechazar o menospreciar a la Iglesia Católica que le dio la vida. Si se acepta la Biblia, tanto más se tiene que aceptar la autoridad de la Iglesia Católica, que formó y reconoció el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Es un absurdo querer poner la Biblia como autoridad suprema en el campo de la fe. Hay que reconocer que primero está Cristo, después la Iglesia y después la Biblia, y no al revés. No haber entendido esto ha causado muchas desviaciones, favoreciendo el indiferentismo religioso. Recuerden Mateo 18, 15 al 17, que al final nos dice que si el rebelde no acepta el consejo de la Iglesia, hay que tenerlo por un pagano y un publicano. Que Dios los bendiga.